Abrimos la mesa de En Perspectiva de este martes, hoy mesa de economistas. Y voy a saludar con mucho gusto a quienes han aceptado nuestra invitación. En primer lugar, a alguien de la casa, conocido de los oyentes desde hace mucho tiempo, el economista Pablo Rosselli, socio de la consultora Deloitte. ¿Qué tal, Pablo? Buenos días, Emiliano. Buenos días a la audiencia. Muy contento de estar en esta mesa con Javier y con Nacho, pero además es la primera vez que estoy directamente en estudios en la nueva casa. Así es cierto, siempre habías participado por teléfono. La maldita eficiencia. Ya quedaron mencionados los otros dos integrantes. Está también con nosotros el economista Javier Daedo, consultor independiente. ¿Qué tal, Javier? Un gusto, Emiliano, estar también en estudios por primera vez en este ciclo. Y por último, el saludo va para Ignacio Munjo, que es director del Centro de Economía, Sociedad y Empresa del IEM, la Escuela de Negocios de la Universidad de Montevideo. Ignacio, también, bienvenido. Muchas gracias, Emiliano. Es un gusto compartir la mesa con tan distinguidos colegas. Bueno, después del intercambio de flores, vamos a lo que tenemos que conversar, que son dos grandes temas. El primero de ellos, a propósito de nuestro país. Desde que Tabaré Vázquez asumió la presidencia de la República, el gobierno y en particular el equipo económico ha venido anunciando que en los primeros 2 años primará la prudencia en cuanto a gastos e inversiones del Estado. El ministro Danilo Astori lo explicaba así en el mes de mayo, cuando finalizaba una de las primeras reuniones especiales del gabinete destinada a tratar los contenidos del próximo presupuesto. Cauteloso va a ser siempre. Yo creo haber dicho que va a ser especialmente prudente o especialmente cauteloso en los 2 primeros años. La explicación es muy sencilla. Nosotros creemos que estos cambios que se han operado en el entorno internacional y regional en el que se mueve el país van a tener impacto sobre todo en los 2 primeros años. Hemos hecho una valoración de la situación especialmente en Brasil, en Argentina. Hemos también hecho una valoración de los países más avanzados, Estados Unidos, Europa, los países del sureste asiático, y vemos que en conjunto, precisamente por estas razones, Uruguay va a tener que tener más cuidado que nunca en 2016 y 2017. Una señal fuerte en esa dirección se conoció la semana pasada, cuando desde Presidencia se recomendó a Antel que dejara en suspenso las obras de construcción del complejo Antel Arena. Casi al mismo tiempo, el gobierno había pasado un mensaje al sector privado cuando divulgó las pautas para la negociación colectiva, donde se plantean mecanismos de ajuste salarial destinados a moderar los incrementos de los sueldos. La pregunta para empezar, Javier, Ignacio, Pablo, la primera pregunta es: ¿cómo catalogan ustedes el estado de la economía uruguaya hoy, teniendo en cuenta que ha habido visiones tan distintas, ¿no? Y yo creo que tenemos un consenso de la mayoría de los analistas independientes en nuestro país desde hace mucho tiempo, y lo que está ocurriendo no nos sorprende. Es el desenlace lógico de lo que pasó antes, de lo que tantas veces dijimos, de que no se estaba siendo anticíclico en la fase alta del ciclo económico. Y bueno, y una vez más un gobierno uruguayo, y en esto es una política de Estado, lamentablemente, vuelve a ser procíclico en la fase baja. Hay mucha ironía en eso de las políticas de Estado. Es la realidad absoluta, hay evidencia empírica. Los gobiernos uruguayos de todos los colores son procíclicos en las buenas y en las malas, en las verdes y en las maduras. Y todo lo que tantas veces dijimos en cuanto a que no se estaba ahorrando en tiempos de vacas gordas para cuando vinieran, que iban a venir, porque no se habían derogado los ciclos económicos, los tiempos de vacas flacas, ahora está sobre la mesa y se tiene que estar usando una motosierra para cortar las inversiones de las empresas públicas, pautas salariales que tienen aspectos positivos, pero también otros que no tanto, y lo vamos a ver después seguramente. En fin, toda una situación que lleva a un ajuste que hasta ahora ha tenido 2 componentes: recortes de inversiones y ajustes de tarifas públicas, que viene un nuevo capítulo en estos días. Falta el tercer componente clásico de los ajustes fiscales uruguayos, que es el aumento de impuestos. Yo creo que no va a pasar mucho tiempo antes de que tengamos noticias de eso. A partir de lo que decía Javier, le pregunto a los otros dos economistas,
este escenario, el que se está configurando, es el que se advertía durante la campaña electoral, porque de esto se habló en la campaña electoral, y desde el Frente Amplio se tendía a bajar las revoluciones, a los pronósticos. Mi pregunta es, ¿es lo mismo que ya se preveía o la cosa se agravó o el contexto internacional se agravó? ¿Qué es lo que se sostiene desde el equipo económico? A ver, yo creo que en realidad desde hace bastante tiempo un número importante de economistas veníamos advirtiendo de que la economía uruguaya estaba generando un conjunto de desequilibrios y que iba a haber una tendencia de desaceleración de la economía. Desde el gobierno creo que en general probablemente se sobreestimó el potencial de crecimiento de la economía uruguaya. La desaceleración, de hecho, ocurría a un ritmo notoriamente más lento de lo que pronosticábamos los economistas privados. Yo creo que si en algo nos equivocamos los economistas privados fue en que pensábamos que la desaceleración iba a ocurrir de forma más lenta. ¿Por qué no ocurrió de forma más lenta? Probablemente en parte por algunas fortalezas de la economía, pero también porque las propias políticas macroeconómicas fueron muy expansivas. Javier decía que fuimos procíclicos. La política monetaria fue notoriamente expansiva, en nuestra opinión, hasta mayo del 2003 o hasta junio del 2013. ¿Qué quiere decir que la política monetaria fue notoriamente expansiva? Y a la postre, que más allá del instrumento, si se usaba la tasa de interés y cómo se usaba, en los hechos la política monetaria convivía con inflaciones más altas de las que se entendían razonables y de las que se entendían como meta. Si no tuvimos una inflación más baja, en parte fue porque la propia política monetaria decidió no ser más dura. Yo no digo que haya estado per se mal eso, porque parte de la decisión de no combatir más la inflación estaba asociada a que las otras políticas económicas empujaban la inflación. Teníamos una política fiscal sumamente expansiva, los salarios subían a un ritmo fuerte. No estoy haciendo un juicio per se de la política monetaria, que además me consta que es un tema más debatible, digamos, ¿no? Pero el conjunto de las políticas macro fueron expansivas. La monetaria hasta 2013 convivió con una inflación alta y la política fiscal fue muy expansiva, y en 2014 fue extraordinariamente expansiva, con un aumento del gasto público en el gobierno central de más de 5,5 puntos del PBI. Si el gasto público en 2014 hubiese crecido lo mismo que creció el gasto privado, el PBI en lugar de haber crecido 3,5% habría crecido algo menos de 3%. Es decir, la economía estaba en una fase de desaceleración. Las políticas macroeconómicas trataron de postergar esa desaceleración, pero lo hicieron a expensas de tener hoy desequilibrios macroeconómicos notoriamente mayores. Estamos muy caros, quedamos con una competitividad baja, tenemos un déficit fiscal que luce insostenible, y necesitamos un cambio en la combinación de políticas económicas, pero lo dejo por ahí y volvemos luego con esa idea. Y si vamos a Ignacio ahora, ¿cuál es tu calificativo? ¿Cómo defines la situación actual? Creo que comparto lo que han dicho mis colegas y agrego que el ciclo electoral nos jugó una mala pasada, en el sentido de que hizo un rezago a las políticas que se tendrían que haber tomado hace un par de años atrás, inevitablemente, y esto es inevitable para cualquier partido que tenga una elección abierta. Entonces ese fue un problema. Si uno mira el déficit fiscal del año fines del 2012 era 1%, si hoy tuviéramos un déficit fiscal de 1%, si hubiéramos tenido el deterioro enorme del déficit fiscal entre el 2012 y 2014, hoy las políticas que tendría que implementar el gobierno serían muy distintas y no tendríamos que apretar el cinturón, tanto el sector público como el sector privado, a la misma vez, y esa es la realidad. Yo pondría un matiz ahí, Nacho, que es cierto que obviamente el ciclo electoral tuvo una incidencia fuerte en el deterioro fiscal de los últimos 2 años. Ocurre prácticamente siempre, es una constatación histórica que eso pasa. Igual está mal. Es otro clásico, es otra política de Estado. Igual está mal, igual no debería pasar. El segundo punto es que los números fiscales del 2012, en la palabra absoluto, no parecían tan malos, pero la economía estaba en el pico del ciclo, con lo cual en realidad los números eran malos. El déficit estructural era mucho más grande. Parte del deterioro posterior fue por la expansión fiscal electoral, y parte fue porque la economía ya no está creciendo del mismo modo. Nos estamos desacelerando porque hay un shock externo negativo y por todos estos desequilibrios que hemos acumulado. Volvemos con Ignacio Munyo. Sí, o sea, estamos de acuerdo, la situación fiscal se puede cuestionar. Es cierto que también este año se vinieron sobre la mesa problemas externos que han generado, por ejemplo, los flujos de ingresos de capitales a las economías emergentes este año se han contraído sustancialmente con respecto a los registros del año pasado. La inversión extranjera directa, que ha sido el motor de crecimiento de la actividad económica en el Uruguay, porque ha tenido
reverberaciones para todo el resto de los sectores domésticos. Se ha frenado de forma importante, sigue entrando en magnitudes, pero bastante menos que lo que entraba el año anterior, y Uruguay tuvo la mayor contracción de ingresos de inversión extranjera directa en relación de toda América Latina. O sea, tenemos una situación que es distinta también desde el exterior. Yo creo que el viento, hace tiempo que se viene hablando del viento de frente, creo que este año recién el gobierno está teniendo realmente un viento de frente. Y entonces... Miriam, una cosa. Tú decías al pasar, aludías a otro clásico de la política uruguaya, que es esos primeros yo tengo una gráfica que presento en los cursos que doy y es bien clara, ¿no? Es la política, la evolución del resultado fiscal en el gobierno uruguayo promedio. En la primera mitad del gobierno ajusta, no demasiado, porque no podemos tener superávit nunca, pero ajusta, y en los últimos 2 años y pico desajusta, como decía Pablo, 2012-2014. Y yo escuchaba a Story en el audio que tú pasaste, y él habla de 2 primeros años de prudencia. Y después, porque si el objetivo es llegar a un déficit fiscal de 2,5 en el 5.º año, apuesto desde ya que no llegan. Porque sabemos que hay una parábola que se da, es la regla fiscal. La única vez que no se cumplió fue en el gobierno de Valle, y así le fue. Permítanme que insista con la pregunta a propósito de qué caracterización prefieren ustedes para la situación económica del país de hoy, porque hay muchas visiones, ¿no? Hay visiones más pesimistas, hay visiones más optimistas. Quizás algunas de las señales que está dando el gobierno han generado preocupación o han aumentado la preocupación, por ejemplo, en agentes privados. Entonces, ¿cómo es? ¿Cómo estamos hoy? En nuestra opinión, para hablarlo en términos de clima, o sea, ya no se ve el sol, pero no se viene una tormenta, y eso es importante tener claro. O sea, hay diferencias grandes con episodios anteriores que la gente tiene en el recuerdo. ¿Por qué? Porque generalmente cuando hay crisis profunda es cuando hay una crisis financiera asociada. Sin crisis financiera podemos tener recesión, pero la palanca para un hundimiento viene cuando los bancos entran en problemas y cuando tenemos problemas para pagar la deuda. Y en ese sentido Uruguay hoy tiene muchísima liquidez, tiene un sistema financiero sólido con niveles de morosidad muy bajos, que ya, de hecho, hace poco se dio un titular del diario, se duplicó la morosidad de los bancos. Estamos hablando de que pasó de 1% a 2% de los créditos totales. Entonces eso es importante. Ese piso con el que hoy se arranca es importante porque se va a empezar a deteriorar la calidad de las carteras de los bancos. Sí, Nacho habla de la palanca de las crisis, que es el sistema financiero, pero también hay otra palanca de nuestras crisis tradicionales que hoy no la tenemos felizmente, que es la deuda pública. Cuando estaba totalmente dolarizada y en un proceso como el actual, de que el dólar en 2 años pasó de 19 a 27, estaríamos al borde del precipicio. Y hoy con el trabajo que se hizo de la unidad de gestión de deuda, originalmente Carlos Stener y después Azucena Arbeleche en estos últimos 10-15 años, bueno, se ha desdolarizado esa deuda. Yo hacía algunas cuentas ayer, aún en un escenario en que el producto en dólares va a caer este año y el año que viene, y un déficit fiscal muy alto de casi 2.000 millones de dólares, dado que está bajando el monto de deuda expresado en dólares por su componente en pesos y unidades indexadas, prácticamente la relación deuda-producto no sube significativamente porque se está cobrando ese seguro antidevaluación que se construyó mediante esa política de administración exitosa de la deuda. Y uno hace una simulación, si no existiera esa especificación de la deuda, y estaríamos a fin de este año ya una deuda de 40 sobre el producto, cuando va a estar en 34 o 35. O sea que realmente en ese sentido es una vulnerabilidad menos que tenemos, y nos iba la vida en eso antes. Dijiste al pasar que el producto va a caer en dólares. Claro, ya cayó un poquito el año pasado porque tenemos deflación en dólares, ¿no? Entonces el dólar sube más que el IPC y el producto en dólares cae. Pero ¿vamos a seguir creciendo? Bueno, el consenso en la profesión habla de un 2,5 para este año. Yo estoy viendo un segundo trimestre muy malo. Yo no sé si no tenemos un tropezón en este segundo trimestre y terminamos creciendo menos. Se los pregunto porque ustedes mismos manejaron el término desaceleración. Y si bien puede confundir, porque cuando se habla de desaceleración generalmente se lo menciona como parte de una preocupación. Desaceleración en realidad quiere decir que la economía sigue creciendo, sí, claro, a un ritmo menor, exactamente, pero sigue creciendo. Sí. Tú, Pablo, ¿cuál es la impresión que tenés? Sí, a ver, yo creo que está claro que Uruguay tiene un conjunto de fortalezas que mencionaban tanto Javier como Ignacio.
la clave es cómo gestionamos un contexto externo que se vuelve más negativo y un contexto interno que también tiene dificultades. Que tengamos fortalezas lo que quiere decir es que tenemos cierto tiempo para tomar medidas que corrijan los problemas y para tomar medidas de calidad en lugar de medidas de emergencia. Pero si nosotros persistiéramos en sostener desequilibrios de competitividad, en sostener desequilibrios fiscales, en promover aumentos de salarios que no son compatibles con las mejoras de productividad, y bueno, las cosas pueden ponerse tan mal como tan porfiados seamos nosotros, digamos. Está claro que no estamos ante un problema inminente, digamos, desde ese punto de vista. Nosotros estamos viendo que la economía uruguaya está perdiendo dinamismo, que es probable que crezca este año capaz que un 2,5%, porque además tenemos el efecto positivo de Montes de Plata, pero la economía uruguaya, dejando ese efecto de lado que va a jugar un papel por única vez, probablemente está tendiendo a crecer a tasas menores de 2%. Esa desaceleración sin duda. Nos parece que puede durar 2 o 3 años, ¿sí? Yo te firmo el empate, ¿no? Y con algunas señales. El empate, dice Javier. Y con algunas señales que estamos Javier viendo. se quedaría conforme con que no cayéramos. Claro, en los próximos 2 años. Con que quedáramos en el mismo nivel del producto. A esta altura, sí. Y con algunas señales de las cosas que estamos viendo hoy, los riesgos para que los números de crecimiento terminen siendo peores que este pronóstico de crecemos 2% o algo menos de 2%, yo creo que son muy importantes. La verdad es que tenemos que reconocer que la capacidad de predicción que tenemos los economistas en general es mala, pero es particularmente mala con el Producto Bruto. Es decir, el Producto Bruto tiene bastante volatilidad, hemos subestimado durante mucho tiempo el crecimiento, podemos sobreestimar las fortalezas que la economía tiene, pero bueno, más allá de esa poca capacidad de proyección que tenemos, está claro, en nuestra opinión, que la economía va a crecer poco en los próximos 2 o 3 años, y con mala competitividad como estábamos teniendo, las sorpresas negativas tienen más chances que la sorpresa positiva. Lo que dice Pablo es muy importante de cómo se gestiona este tiempo que nos está dando, el tiempo extra que nos está dando el mundo, porque el proceso de subida de tasas de interés de Estados Unidos y el ajuste en la Argentina, todos los esperábamos mucho antes de lo que van a terminar ocurriendo, y eso nos ha dado un tiempo enorme y muy valioso para diseñar nosotros el ajuste que queremos tener. Y cuando hay que hacer un ajuste en una economía, como sucede en una familia o hasta con la salud de una persona, es mejor que el diseño lo haga uno y no que se lo imponga después la realidad. En ese sentido me gustaría hacer un comentario. Y ahí terminaremos hablando de Grecia quizás, pero vamos a dejarlo para un poco más tarde. Sobre el presupuesto, porque el gobierno plantea como no, pero del presupuesto enseguida me gustaría que habláramos, pero antes, ¿tu pronóstico cuál es con respecto a este año? Este año ya está gran parte jugado. De hecho, si en el primer trimestre fue un crecimiento muy elevado que tuvo el PBI, si uno dejara planchado la actividad económica, lo que se llama el efecto arrastre estadístico, el que conocen los economistas, ya estaríamos creciendo arriba del 2%, 2,5%, si no se creciera más desde marzo hasta fin de año. Ajá. Por lo cual el piso es muy elevado. De todas formas, yo también firmo el empate de quedar planchado desde marzo hasta fin de año y crecer un 2,5%, que creo que es el techo, o sea, que arriba del 2,5%. De acuerdo.